¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a trabajar en esta oportunidad sobre la interpretación de los sueños. Es un texto que Freud decide publicar en 1900 para presentar en Sociedad del Psicoanálisis. Es un texto que se va escribiendo casi al mismo tiempo que el proyecto de psicología, pero Freud al proyecto decide no publicarlo. Y vamos a reencontrar algunas de esas ideas en la interpretación de los sueños, aunque reelaboradas. ¿Qué novedades encontramos en este texto? Encontramos que Freud construye una teoría del aparato psíquico, él va a llamar aparato psíquico a un conjunto de sistemas que operan para producir los fenómenos psíquicos. Es una teoría completamente nueva, ya que hasta ese momento había una suerte de equiparación entre lo psíquico y la conciencia. Freud lo que va a plantear es que la conciencia no abarca todo lo psíquico y no solo eso, sino que, según él, ocupa un lugar mucho más pequeño que algo que él produce como un concepto novedoso, aunque el término existía ya en la lengua alemana, que es en la que él escribe, ¿no? Ese término nosotros lo traducimos como inconsciente. Y Freud dice, sin embargo, que no se trata de un mero opuesto de la conciencia, sino que se trata de un sistema con leyes propias. Esta es la transformación que Freud hace. De una palabra corriente la convierte en un concepto. La define para el psicoanálisis como el nombre que va a llevar un sistema que opera con leyes distintas a las de la conciencia. Podemos resumir que las leyes para la conciencia se ordenan alrededor de la no contradicción, ¿no? El principio lógico de no contradicción organiza el campo de la conciencia. Cuando se produce algún tropiezo, siempre hay un intento de corrección para tratar de pulir eso que se presenta como error. Ahora, para el sistema que Freud define como inconsciente, operan leyes distintas. No hay ningún problema con que coexista una afirmación y su contrario. No necesita resolverse esa contradicción. No opera allí ese principio. Entonces lo que va a decir Freud es, bueno, evidentemente aquí operan otras leyes y va a definir a esas leyes como dos operaciones fundamentales que las va a llamar condensación y desplazamiento. Y vamos a observar que ese sistema se comunica y se relaciona con el sistema de la conciencia, pero que Freud lo subdivide en preconsciente y consciente. A todo ese conjunto de sistemas lo va a llamar aparato psíquico y le va a dar una representación. Freud dice que se trata de una representación a los efectos explicativos, pedagógicos, podríamos decir, pero que, dice Freud, esa representación no hay que tratar de localizarla espacialmente en ningún lugar del organismo. Nosotros ya venimos trabajando que si bien el organismo tiene que estar funcionando, tiene que estar eh, intacto o en sus funciones esenciales para que haya actividad psíquica, sin embargo lo psíquico no tiene un correlato directo material con lo orgánico. Es una construcción que propone Freud, más bien tomando como modelo ciertas operaciones que se producen con ciertos elementos ubicados de ciertas maneras en la óptica, ¿no? Dice, se necesitan ciertos cristales y ciertos espejos para producir el efecto de cierta percepción de una imagen, etc. Entonces, ¿por qué le sirve esta analogía? Dice Freud, los elementos que componen este aparato psíquico funcionan de tal manera que pueden producir los fenómenos que nosotros conocemos como fenómenos psíquicos. Y que lo importante no es la espacialidad, sino la relación entre los sistemas. Más bien, dice Freud, se trata de una representación visual, que lo vamos a encontrar en la página 531, por ejemplo, el esquema inicial tiene una apariencia que hace que lo llamemos coloquialmente como el esquema del peine, ustedes lo van a ver cuando lo vean en el texto de Freud,
Y dice Freud que es una suerte de ampliación, complejización del esquema del arco reflejo. El esquema del arco reflejo plantea que a cada estímulo le corresponde una respuesta. Bueno, Freud dice, entre estímulo y respuesta, en lo psíquico suceden muchas cosas y entonces las representa de esta manera, como un aparato que recibe estímulos desde el exterior a través de algo que denomina el polo de la percepción. Ahora dice Freud, el polo de la percepción no puede cargarse con todos los estímulos, hace de filtro, algunos los recibe, otros no los deja pasar, pero los estímulos que pueden cruzar ese filtro, digamos, dejan una impresión, pero ya en otro sistema. Esa impresión es una suerte de marca que va a dar lugar luego, en un sistema siguiente, a el conjunto de las huellas mnémicas, las huellas que van a dar lugar después a la función de la memoria. Entonces lo que dice Freud es, quedan marcas de las impresiones, pero las impresiones, las percepciones se pierden en tanto tales. Entonces lo que queda y empieza a formar parte de ese primer sistema de huellas son marcas. Entonces nosotros tenemos que leer esto juntamente con una carta de Freud a Fliess, que es la carta número 52, donde complejiza, digamos, esta teoría de el registro de las impresiones vía huellas. Lo que vamos a ubicar acá, ustedes después lo van a leer, pero vamos a ubicar la importancia de que se van produciendo, según Freud, una suerte de retranscripciones del signo perceptivo a la huella mnémica, de la huella mnémica inconsciente al sistema preconsciente, y va a dar lugar a distintos modos de funcionamiento de lo psíquico, ¿sí? En el inconsciente las cosas van a suceder según su propia legalidad, y cuando hay una transcripción al sistema siguiente, al sistema preconsciente, ya va a entrar dentro de la lógica que le corresponde a la conciencia. Entonces, lo importante ahí es ubicar que entre la percepción y el signo perceptivo hay algo que se pierde, la percepción misma, que da una primera inscripción, que luego se retranscribe. Pero en cada retranscripción o en cada traducción también hay algo que se pierde, ¿sí? Esta dimensión de lo que se pierde es muy importante. Nosotros ya lo abordamos con la vivencia de satisfacción, Para ubicar esa construcción también funciona como una suerte de construcción mítica para dar cuenta del inicio de la actividad psíquica. La vivencia como tal queda perdida, pero quedan huellas del aumento de la atención, de la disminución de la atención y el resto, en el caso de la vivencia de satisfacción, que es el deseo. Es un deseo que es indestructible porque nunca va a alcanzar eso que busca, que es recuperar la vivencia misma, esa primera mítica satisfacción. Entonces esta dimensión de lo que se pierde es fundamental para aquello que persiste funcionando, que es un conjunto de huellas, de marcas. Entonces el deseo va a ser esa energía que funciona en lo psíquico, invistiendo las huellas mnémicas y dando lugar a las representaciones psíquicas. Entonces decíamos, algo se pierde y algo se registra como huella o como representante psíquico. Tenemos entonces esa diferencia entre sistemas y luego una salida de este aparato por el lado de un polo motor. Freud propone entonces ubicar que la acción es el resultado de una energía que tiene su punto de origen en el registro por el polo perceptivo, un devenir, un desplazamiento, un desplazarse a través de las huellas mnémicas, de las representaciones de los distintos sistemas, hasta alcanzar el polo motor y resultar en una acción que intenta la descarga. Ese camino, dice Freud, es un camino que funciona durante la vigilia y lo llama camino progrediente. Ahora dice que en el estado de dormir la motilidad queda cerrada y entonces la energía tiene que emprender el camino de regreso, el camino hacia el polo perceptivo. Entonces va a llamar a esa actividad camino regrediente.
Dice Freud entonces que se van alcanzando las huellas mnémicas cada vez más cercanas al polo perceptivo, invistiendo de manera tal que lo que se produce es un efecto similar al alucinatorio. Por eso va a decir que en los sueños se produce una realización alucinatoria del deseo inconsciente. Ese deseo inconsciente, el deseo que quedó como resto de la evidencia de satisfacción, habíamos dicho, es indestructible. Freud dice inmortal e indestructible. No se lo cancela. Es lo que motoriza la vida psíquica. Mientras el sujeto esté con vida, con sus funciones vitales en marcha y con esta energía psíquica invistiendo las representaciones psíquicas, va a haber deseo inconsciente. Ahora, lo que dice Freud es que para que se produzca el sueño, además del deseo inconsciente como motor, se necesita de algo que llama restos diurnos. Son pequeños restos no elaborados, no incorporados a la trama psíquica, que funcionan en principio como perturbadores. Entonces, algo que Freud llama el trabajo del sueño va a conectar al resto diurno con el deseo inconsciente para formar la trama. Es una trama que implica desfiguración. La desfiguración está al servicio de la censura que opera entre el sistema inconsciente y el de la conciencia, y solo los pensamientos latentes, va a decir Freud, que pertenecen al sistema inconsciente, van a poder manifestarse en la conciencia por medio de una desfiguración. A esto obliga la censura. Esa desfiguración se va a poder producir a través de 4 operadores: condensación y desplazamiento, que coinciden con la legalidad del inconsciente; luego la figurabilidad, o puesta en imágenes; y en cuarto lugar, una operación última que ya corresponde a la lógica del preconsciente consciente, que es la elaboración secundaria. Entonces lo que tenemos es 4 operadores que producen el trabajo del sueño al servicio de la desfiguración. El trabajo de la interpretación va a ser el camino contrario al de esa desfiguración para tratar de alcanzar los pensamientos oníricos latentes. Una distinción que tenemos que hacer muy importante es que el sueño implica un cumplimiento de anhelos preconscientes. Las escenas del sueño, que tienen este carácter visual por la activación de las huellas cada vez más cercanas a la percepción, ese carácter alucinatorio y visual muy vívido, en sus escenas dan por cumplidos anhelos que se reconocen en el preconsciente o conciencia. Pero tenemos que distinguirlo de la realización alucinatoria del deseo inconsciente, que se produce a lo largo de toda la trama. En tanto se teje la trama psíquica que permite el dormir, el sueño como función tiene la de ser guardián del dormir, en tanto la trama desplazamiento, condensación al servicio de la desfiguración se produce y por lo tanto se evita el despertar, en esa misma trama se realiza alucinatoriamente el deseo. Bien, hasta acá llegamos con este apoyo por medio del video. El resto lo vamos a seguir trabajando con los otros materiales, los cuadros y las puntuaciones. Y en la próxima clase vamos a continuar trabajando sobre la teoría de los sueños, haciendo eje sobre todo en la diferencia de la lógica de la interpretación que plantea Freud a partir de esto. Y vamos a ver con un ejemplo, que es el ejemplo del sueño de la inyección de Irma, una serie de elementos fundamentales de la estructura del sueño, y vamos a poder dar cuenta de por qué Freud llama al sueño el síntoma de los normales, el síntoma en sentido general, es decir, un producto de la operatoria del inconsciente, y por otro lado lo considera la vía regia de acceso al inconsciente. Dice que no es la única, pero es la principal. Entonces vamos a tener oportunidad con ese ejemplo que es del propio Freud para dar cuenta de todos estos elementos. Bueno, hasta la próxima.